Hola mi hermano, Dios le bendiga. ¿Qué le parece si en esta mañana cantamos juntos a nuestro Dios? Vamos a decir así: nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle honra. Unción de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, alabarle, solo a Él. Alabarle, alabarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Y vamos a decir las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Aleluya. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Pase sobre el trono de nuestra adoración. Dejamos que gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Aleluya. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Ahora con nuestras voces. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Vamos a decirlo. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Una vez más, alabarle, alabarle, adorar a Jesús el Rey. Vamos a decir otra vez: alabarle, adorar a Jesús el Rey. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a cantar juntos fuerte. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, su grandeza incomparable es. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, en sus hechos meditaré. Una vez más, grande, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, su grandeza incomparable es. Amén. Y grande es Jehová, digno de suprema alabanza, en sus hechos meditaré. De generación a generación, celebrará tus obras, Dios. Te exaltaré.
Jehová, digno de suprema alabanza. En sus hechos meditaré, de generación a generación. Celebrarán tus obras, Dios. Te exaltaré, mi Dios, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Vaya fuerte, levanta su voz. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Una vez más, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Otra vez exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, y para siempre, para siempre, y para siempre. Aleluya, para siempre, para siempre. Una última vez, para siempre, y para siempre, oh, para siempre, y para siempre. Oh, y para siempre, Señor, para siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Te exaltamos hoy y para siempre por quien eres y lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Cantamos a ti. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción.
pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Buen día, damos gracias al Señor que nos permite reunirnos, nos permite estar juntos para alabar, para dar gracias, para exaltar su nombre y aprender de su palabra. En esta mañana el mensaje se titula Dos espadas. ¿Qué les parece si vamos directamente hacia allá? Dos espadas. Vamos a estar viendo la historia de dos hombres que estuvieron muy cerca del Señor y cómo a través de sus vidas el Señor nos revela su carácter y los planes que tiene para nosotros, que son de bien, para darnos una esperanza. Son de bien y no de mal. Vamos a ver. El primer hombre es el profeta Elías, un hombre experimentado, un hombre que vio el respaldo de Dios en su vida. Vemos aquí en el ejemplo número 1 que él pudo llevar provisión a la casa de una mujer viuda en cuyo hogar había escaseado la harina, el aceite y todos los demás alimentos. De hecho, solamente quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite, pero el Señor utilizó a Elías para que hubiera abundancia de estos dos elementos y pudieran mantenerse con vida ella y su hijo. En el segundo ejemplo vemos que Dios respalda a Elías incluso en casos de vida o muerte. El hijo de esta mujer enfermó gravemente y perdió la vida, pero Elías intercedió y oró, rogó al Señor por la vida de este muchachito y el Señor escuchó la oración de Elías devolviéndole la vida. En el número 3 vemos el respaldo que Dios había puesto en la vida de Elías. Dice Santiago 5:17 que Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El Señor escuchaba a Elías y le respaldaba con poder. Así Elías enfrentó en un momento de su vida uno de sus más grandes desafíos, con gran valentía porque el Señor sabía que estaba con él. Vamos a leer esta historia en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Vamos para allá. Podemos ver primero
Déjenme que los ponga un poquito en contexto. El rey Acab estaba reinando en Israel, estaba casado con Jezabel, pero ellos no hacían la voluntad de Dios. Entonces, Elías y Acab tienen un encuentro y a raíz de este encuentro, Acab manda reunir a todo el pueblo de Israel y a los profetas de Baal para saber de una vez por todas quién es Dios. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Elías habla con ellos, con los profetas de Baal, y dice: hagamos lo siguiente, que nos traigan 2 bueyes para hacer un sacrificio. Pongan ustedes su altar, yo pondré mi altar. Veamos quién de los 2 dioses hace descender fuego del cielo. El que haga descender fuego del cielo, ese es Dios, les propuso Elías. Y ellos aceptaron. Les dijo Elías, todavía les dio ventaja y les dijo: vayan ustedes primero, pues como son mayoría, ustedes primero. Les dio ventaja, hicieron su altar, comenzaron ellos a hacer este sacrificio para Baal y vamos a ver qué pasó. Dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque dioses quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Los otros, los profetas de Baal, dicen los historiadores que tenían la costumbre de meter canales o conductos por debajo de los altares y encender fuego desde otro sitio a fin de que los canales condujeran el fuego hasta el altar del sacrificio a Baal y este pareciera encenderse de manera espontánea, todo con el fin de seguir engañando al pueblo y perpetuar el culto a Baal. Entonces, al contrario de ellos, Elías dice: pongan agua, echen agua, pongan más agua, 12 cántaros de agua. Y dice el versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Todo empapado de agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Estamos hablando de un hombre que dice la escritura muy parecido a ti y a mí. Lo menciona Santiago en el capítulo 5, versículo 17.
Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto quiere decir que estaba sujeto a emociones, a sentimientos. No era Sansón, no era un hombre súper fuerte físicamente. Entonces, tú te puedes imaginar qué tan cansado terminó Elías después de este gran evento en el que el Señor lo usó poderosamente, pero Elías era un hombre normal, era una persona como tú, como yo, tenía emociones, tenía sentimientos. Después de esto, aún profetizó que venía lluvia sobre Israel. El Señor lo respaldó, llovió sobre Israel y encima corrió, dice la escritura, delante del carro del rey Acab, porque el rey Acab estaba, durante todos estos eventos, el rey Acab estaba allí, pero como venía un gran aguacero, Elías le dice a Acab, súbete a tu carro y vete porque te va a agarrar la lluvia. Elías se puso delante del carro y corrió delante del rey Acab. ¿Qué pasó? Que el rey Acab llega con su esposa Jezabel, una mujer que no andaba conforme al corazón de Dios, que practicaba el culto a Baal, que ya tenía una lucha de mucho tiempo atrás contra los profetas de Jehová. Inmediatamente Jezabel ordena que se busque a Elías para darle la misma suerte que ya habían corrido otros profetas de Jehová, a los cuales Jezabel había ordenado matar. Elías acaba de vivir un momento cumbre en su ministerio, está seguro del respaldo de Dios. Elías ha caminado con Dios, ha escuchado la voz de Dios, ha sido un instrumento de Dios, ha servido al Señor, sabe que Dios es fiel y sin embargo Elías está enfrentando algo que sale de su control. Después de haber tenido esta gran victoria con el cansancio físico, mental, emocional y el ataque de Jezabel, Elías se derrumba. Y de nada sirve toda la adrenalina vivida en momentos anteriores con toda esta victoria y este evento. Elías se derrumba, cae en el cansancio, cae en el desánimo, inmediatamente toma camino para refugiarse de el ataque de esta mujer. Vamos a ver qué pasó. El escape de Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a ver qué es lo que sucedió. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta, ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta, Jehová, no puedo más. Quítame la vida, quítame la vida. ¿Alguno de ustedes se ha sentido de esta manera? ¿Alguno de ustedes ha sentido que no puede ya más a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios sobre su vida, a pesar de haber estado caminando con el Señor, a pesar de haber escuchado su voz, a pesar de sentir su respaldo, a pesar de ser un hombre, una mujer experimentada en las cosas de Dios? ¿Se ha sentido que no puede más? Es difícil confesarlo, pero no somos nosotros diferentes que Elías. Dice la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ciertamente que hay personas más emocionales, hay personas menos emocionales y, y a veces es más fácil dejarse llevar por las emociones para unos que para otros. En lo personal, sí he vivido un momento como Elías y lo digo para que usted se sienta en la confianza de aceptar que tal vez también pueda ser una realidad que le toque vivir o le toque vivir a una persona que está cerca de usted. Entonces nosotros no podemos hacer el juicio de dónde está el Dios de Elías, dónde está la fe de Elías, dónde está ese Dios en el que creyó, en quién puso su confianza. ¿En quién ha creído Elías? ¿En quién ha creído Carla? ¿En quién has creído tú? ¿En quién ha creído tu hermano? Hemos creído en el mismo Dios poderoso que respaldó a Elías, en el mismo Señor que le dio la victoria en diversos momentos, que estuvo con él, que lo usó, que andaba con él y que se comunicaba con Elías, contigo. Pero somos seres humanos y tenemos emociones. Sin embargo, el Señor no deja su plan para con nosotros. Él tiene un plan y un propósito para darnos un futuro y una esperanza. Vamos a ver qué más sucedió
con el profeta Elías. Cuando estaba Elías en este enebro, vino un ángel del Señor a traerle alimento y le dijo, come, levántate porque te resta un largo camino. Y Elías en efecto sí comió y sí se levantó, pero no fue a seguir su ministerio. Fue a encerrarse en una cueva, en un monte, porque de verdad Elías sentía que ya no podía más. Dice la escritura, Primera de Reyes, capítulo 19. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, el Señor hizo que sucedieran cosas grandes afuera de esa cueva. Permítanme leerle la escritura que está en Primera de Reyes 19, 11 y 12. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y Elías volvió a contestar lo mismo. Si usted lo quiere buscar en su Biblia, son literalmente las mismas palabras. El Señor ya le había preguntado y Elías le había dado una respuesta al Señor. El Señor le vuelve a preguntar y Elías le vuelve a dar una misma respuesta literalmente. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. El mismo argumento. Elías no ha entendido que la pregunta que el Señor le estaba haciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No significaba ¿cuáles son tus motivos para estar encerrado en esta cueva de desánimo y deseando la muerte? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu justificación para dejarte, para abandonarte, para estar en esta cueva de oscuridad? No es esa la pregunta, no te estoy preguntando tus razones. La pregunta que te estoy haciendo al decirte, ¿qué haces aquí? Es para hacerte entender, ¿qué haces aquí? Que yo tengo planes para tu vida, que tengo propósitos, que tengo cosas que quiero que hagas. ¿Qué haces aquí en esa cueva? Que yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida, para darte un futuro y una esperanza. No es tu destino la cueva. No es el propósito de Dios y no te vas a quedar ahí para siempre. Es algo pasajero. No te vas a quedar ahí. No es tu destino, no es tu propósito. Y entonces el Señor confirma la palabra que el ángel le había dado a Elías anteriormente y le dice, salte de la cueva, tengo cosas que quiero que hagas. Le da instrucciones precisas para que Elías continúe su ministerio. Anteriormente, bajo el enebro, el ángel ya le había dicho a Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. No vas a quedar aquí, ni sentado debajo del enebro, ni escondido en una cueva. Esto va a pasar y vas a seguir creciendo, caminando, sirviendo y teniendo comunión con el Señor. Esto va a pasar. No importa cuántos años tienes de experiencia como Elías y cuántas cosas poderosas has visto, no es tu final. Un momento de desánimo no es tu final. Todo va a pasar. Vamos a ver la historia de otro hombre diferente a Elías. Pedro, un hombre completamente diferente, un hombre con poca experiencia. Imagínate Jesús
apenas había recién iniciado su ministerio, Pedro está con él todo el tiempo. Pedro tenía una relación muy cercana, muy íntima con Jesús, junto con Juan y Santiago. Ellos eran los tres compañeritos, los que estaban siempre con Jesús. Si bien tenía otros discípulos, con ellos tenía una muy estrecha relación. Ellos mismos son los que se llevó Jesús al monte de la transfiguración, son Juan, Santiago y Pedro. Cuando va a hacer la última cena, le pide Jesús a Juan y a Pedro que se encarguen de los preparativos. Pedro, centrándonos en Pedro específicamente, había sido testigo presencial de los milagros de Jesús y de sus enseñanzas. Este es un privilegio que no tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo, que no tuvimos nosotros, pero somos bienaventurados y doblemente dichosos porque sin haber visto hemos creído. Entonces, cuando el Señor se está preparando ya para dar su vida en rescate por nosotros, está con sus amigos, con sus discípulos en su última cena, y dice, se van a escandalizar, dentro de poco ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro se atreve a mencionar, pues aunque otros lo hagan, yo no lo voy a hacer, yo contigo voy hasta la muerte. Entonces Jesús le da una respuesta que ninguno de nosotros hubiéramos esperado. Y Jesús le dice, bueno, en realidad tú me vas a negar 3 veces, Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y una vez que tú vuelvas, te pido que confirmes a tus hermanos. Imagínate que tú recibes una palabra de parte de Dios tan fuerte como esta, tú te acercas amando a Dios, te acercas declarándole tu amor al Señor. Es de verdad algo emocionalmente muy pesado para Pedro soportar estas palabras, que él se acerca diciéndole, yo te amo y no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, yo por ti me muero, yo hasta la muerte por ti, contigo. Y de repente, imagínate que Dios a ti te diga, el diablo te va a zarandear. Imagínate que venga una palabra de parte de Dios a tu vida y te diga, Satanás ha pedido zarandearte. ¿Cómo tomas tú esa palabra? Satanás ha pedido zarandearte y aparte me vas a negar 3 veces. Imagínate cómo se siente Pedro. Imagínate si no es suficiente para estar desanimado. Pero entonces, después de esto, el Señor se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, sus principales compañeros, al monte de Getsemaní a orar. Dice Mateo 26:37, y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. En esto llegan a apresar a Jesús, llegan los guardias, llega gente de los sacerdotes, y entonces Pedro, en un arranque emocional, y le acaba de decir Jesús algo parecido en sentido figurado, es una interpretación libre, lo que pudo haber sentido Pedro. La sola escritura es suficiente, no se necesitan otras interpretaciones, pero imagínese y póngase usted en el lugar de Pedro. Jesús le acaba de decir, me vas a negar 3 veces. Pedro siente que Jesús no le está creyendo, que él lo ama. Entonces, cuando vienen estas personas a apresar a Jesús, Pedro tiene una espada y entonces siente ese deseo de demostrar su amor por Jesús, ese impulso, esas emociones, ser un hombre sujeto a pasiones, al igual que Elías y al igual que nosotros. Toma su espada y hiere a uno de los siervos del sacerdote y le corta una oreja. Entonces Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, porque el que hiere a espada, también a espada morirá. Entonces imagínate, número 1, Jesús le dice enfrente de los demás, tú me vas a negar 3 veces, Satanás ha pedido zarandearte, y cuando él trata de demostrar su amor por Jesús, Jesús delante de los que están ahí le dice, no, así no es, no es esa la idea que yo traigo, guarda tu espada, así no es. Imagínate cómo se siente Pedro, y todo está pasando en un lapso de tiempo tan corto y todavía le falta lo peor. Pedro ya ha enfrentado las palabras duras que le acaban de decir.
Pedro ha enfrentado la corrección delante de las demás personas al querer demostrar su amor. Y enseguida, cuando se llevan al Señor Jesús, Pedro está en el patio, y de repente comienza a preguntarle, tú andabas con él, ¿verdad? Tú eras de esos galileos que andaban con Jesús. Y Pedro dice, no, pues no sé de qué me hablas. Sí, tú andabas con ellos. No, yo de verdad, me confundes, no era yo. Y por tercera vez le dice, no, si tú eres de los galileos, tu manera de hablar te delata que andabas con ellos. Y Pedro dice que no, y comienza a decir palabras altisonantes para convencer a la gente que de verdad él no andaba con Jesús. Y en eso el gallo cantó. Y se cumplió la palabra que el Señor Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. El gallo cantó 2 veces, Pedro le había negado 3. No había mucho que decir, había mucho que sentir. A Pedro le invadió una gran tristeza. Pedro se quebranta. Vemos en el capítulo 22 de Lucas, y Pedro dijo a estas personas que le preguntaban, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, imagínate este momento, vuelto el Señor, miró a Pedro, el momento en el que se miran, sus ojos se encuentran. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y escucha lo siguiente, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente, tenía tantas cosas en su contra, en contra de sus sentimientos y en contra de sus emociones. En este momento, difícil de soportar, un desánimo duro, difícil de soportar. Como tú sabes, después que el Señor resucita, después que muere y luego resucita, buscó estar con Pedro una vez más y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le respondió, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le volvió a preguntar, imagínate cómo se sentía Pedro, que te vuelvan a preguntar después de todo lo ocurrido. Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pedro volvió a sentir que tenía la oportunidad de volver a decirle, Jesús, te amo, a pesar de todo lo que ha sucedido. Yo sé que te he fallado, yo sé que tal vez te hice sentir traicionado cuando yo te negué. Yo sé que tú me conocías, tú sabías lo que iba a pasar, que conoces mis debilidades, que sabes quién soy yo. Y con eso que soy yo, Jesús, te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La misma respuesta o muy parecida respuesta a lo que había dicho antes el Señor a Elías. Tengo propósito, Pedro, tengo propósito para ti. Apenas vas comenzando, estás pequeño y vas a hacer tantas cosas en mi nombre. Vas a ir y vas a predicar, vas a compartir de la palabra, vas a ver gente que se convierte al Señor, Pedro. Vamos a seguir teniendo una relación cercana, no pasó nada. El Señor vuelve a restaurar esa confianza y esa relación porque amaba a Pedro y te ama a ti. No importa si lo tuyo es que eres un hombre o una mujer experimentada o experimentado ya en las cosas de Dios, o eres una persona con pocos años caminando con el Señor como Pedro. La respuesta es la misma. No te vas a quedar aquí, no te vas a quedar en el desánimo, no te vas a quedar para siempre con esa desconfianza de saber si yo sigo creyendo que voy a cumplir mi voluntad en ti. La voy a cumplir, dice el Señor, porque Dios no es un Dios de sueños. Hay personas muy románticas que les gusta decir que Dios tiene un sueño, Dios tiene sueños que cumplir en sus vidas.
Si tú entiendes verdaderamente lo que esto significa en la escritura, pues si tú eres muy romántico lo puedes seguir mencionando como sueños, pero la realidad es que la palabra no dice que Dios tiene sueños, la palabra dice que Dios tiene planes, la palabra dice que Dios tiene planes, está en Jeremías 29:11, toma la palabra, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. No te vas a quedar ahí, no es el propósito de Dios que te quedes ahí. Dios no es un Dios de sueños, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de objetivos, Dios es un Dios que su palabra es en el sí y en el amén, y lo que Él dijo que va a hacer contigo, Él lo va a hacer por encima de tus emociones negativas, por encima de tu desánimo, pero solo basta que tú le creas, que salgas de esa cueva, que creas que Dios te ama, como Pedro creyó, que sigas caminando y sirviéndole porque Dios te ama, Jesús te ama, a pesar de tus fallos como Pedro, a pesar de tus emociones como Elías, a pesar de tu desánimo, a pesar de que tú a veces crees que Dios tiene una expectativa contigo y de repente tú lo defraudas y Él no sabía que tú lo ibas a defraudar. Él sí sabía, Él sí sabía. Y así te amó, así te ama, porque su amor es fiel y su amor es verdadero. ¿Nunca te has preguntado por qué Pedro llevaba una espada? Si habían salido al monte a orar, a acompañar a Jesús en estos momentos, ¿por qué Pedro llevaba una espada? ¿Qué pasó ahí? Pues vamos a verlo. Vamos a ver por qué este mensaje se titula Dos espadas. Lucas 22, versículo 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, les dijo Jesús. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto está pasando unos minutos antes de que el Señor se lleve a Pedro, a Juan y a Santiago a orar al monte de Getsemaní porque ya viene su arresto. O sea, es en el mismo capítulo todo. Entonces, ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y el Señor no les dijo, no, muchachos, estoy hablando en sentido figurado, no me refería a espadas verdaderas, sino a que ustedes estén ceñidos de poder y de la fuerza del Espíritu. No, no. Arriba en los versículos de antes, en este contexto, el Señor Jesús está hablando literalmente de elementos materiales, y en el versículo 38, Él no los corrige, Él sigue. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y Él les dijo, basta. Es por eso que Pedro, la otra espada, no sé quién la llevaba, pero Pedro llevaba una de estas dos espadas. El Señor, entonces es confuso, puede ser confuso para Pedro el hecho de llevar una espada, que vengan a apresar a Jesús y él traer una espada, usarla, porque Jesús les había dicho, tomen una espada, minutos antes, usarla, y que Jesús le diga, guarda la espada. Es muy confuso. Pero ¿sabes qué? Que a Dios no se le escapa nada. Contigo no se le escapa nada. Contigo tiene planes. Con Pedro tenía planes. No se le escapa nada, y a veces nos permite enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros instintos, nuestra manera de ser. Nos conozcamos a nosotros mismos. Después de que el Señor le dice, guarda tu espada, Pedro. Pedro, si tú lo ves en sus cartas, en Primera de Pedro, tú puedes ver un Pedro completamente diferente, aquel Pedro violento que atacaba a las autoridades. Ya no más ese Pedro. Jesús le dejó una última lección. Ya no más está ese Pedro. Ahora tú puedes ver en las cartas de Pedro consejos, recomendaciones,
la escritura útil para enseñar, para corregir, y dice que nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades. Entonces, el Señor le deja claro a Pedro que el evangelio va a avanzar por el poder de su Espíritu Santo y no a través de la fuerza. Nada de eso funciona en el reino de los cielos, en el cual nosotros vivimos aún estando en la tierra. Así que no te asustes si tú tenías expectativas sobre ti mismo como Pedro y has dicho, yo no te dejo, yo contigo hasta la muerte. Yo voy a lograr tal o tal cosa y el Señor va a ver y yo le voy a demostrar. De repente te enfrentas a ti mismo, el Señor te permite que te veas para que te conozcas y Él enseñarte y llevarte a más, como una escalera, siempre a más, porque el Señor te ama. Nunca el Señor ha sido su propósito exhibirte, no ha sido su propósito resquebrajarte para que nunca más vuelvas a levantarte. Exhibirte delante de ti mismo, culparte, condenarte para que no te levantes nunca más de tu desánimo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios después de cada circunstancia difícil es que tú crezcas, que vayas a más, que vayas madurando. Ya fuiste salvo, ya fuiste justificado. Ahora vas hacia tu santificación. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú has sido débil, yo no te estoy felicitando por tu debilidad en la fe, ni estoy haciendo una apología de la debilidad en la fe. Claro que no. No estoy animando a nadie a dejarse caer porque Dios lo va a levantar después. Claro que no. Dice la Escritura en Santiago 5:17, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero tenemos que seguirnos esforzando a pesar de nuestros fallos, de nuestras emociones, de nuestras desilusiones y de nuestro desánimo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Vamos a finalizar nuestro mensaje. Recuerda las palabras que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Tú me amas al Señor? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas? Tengo trabajo que quiero que hagas. Tengo cosas que vas a hacer para mí. Todavía yo tengo un propósito para ti. Largo camino te resta. Levántate, come. Largo camino te resta todavía. Amén. Amén. Ánimo. Tienes que salir adelante. No juzgues al que está desanimado. No digas tiene poca fe. ¿Por qué? Cuando Jesús estaba avanzando sobre el agua y Pedro caminó sobre el agua, se hundió ciertamente, pero se ocupó más fe para que Pedro caminara unos pasitos en el agua, aunque luego se hundiera, que la fe que se necesitó para quedarse en la barca. Probablemente los que estaban en la barca podían decir, ¡ay, qué poca fe que tuvo Pedro! Sí es cierto. Pero Pedro se animó. ¿Falló muchas veces? Sí, pero siguió adelante y el Señor lo ama y tiene propósito para su vida. Claro que sí, y lo va a cumplir porque es un Dios de planes de bien para darte un futuro y una esperanza. Así que adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta mañana. Eres un Dios tan bueno, tan misericordioso. Cumple tu palabra en nosotros, Señor. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje. Anímales, Padre, que tu Espíritu Santo los fortalezca, los levante y los lleve de gloria en gloria a alcanzar tus propósitos. Que caminen en tu voluntad cada uno de ellos, Señor. Cada uno de nosotros esperamos y confiamos en ti porque eres un Dios fiel. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Mucho gusto de estar con ustedes. Que el Señor les bendiga.
Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, hoy en canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has